Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Había habido una marcada falta del exceso de humedad que había llegado a considerar normal durante los últimos días y aunque estaba agradecido de estar seco, o tan seco como uno podía estar en el infierno húmedo y vecino al mar que era Nami no Kuni, le dio la clara impresión de que algo estaba mal. Le tomó una mañana entera con esta sensación, distrayéndolo del trabajo que realmente estaba logrando hacer por una vez, un milagro en sí mismo, antes de darse cuenta de lo que estaba mal. ¿Cuándo fue la última vez que vio a ese maldito duende? ¿Dónde había visto ese maldito duende? Pasó casi una hora buscando en el almacén que Orochimaru había apropiado más o menos de un local, probablemente sería mejor asegurarse de que las noticias de eso no llegaran a Naruto a menos que reunieran algún tipo de compensación para el hombre para que pudieran afirmar que simplemente lo habían alquilado, antes de aceptar el hecho de que ella no estaba dentro. Bueno, ella era un espíritu, así que era completamente posible que estuviera allí y simplemente estuviera gastándole una broma y riéndose como loca mientras él intentaba frenéticamente encontrarla. El hecho de que no hubiera aparecido para burlarse de él o para empaparlo hasta los huesos le generó dudas más que suficientes sobre esa posibilidad. Lo que era mucho más probable era que hubiera ido a molestar a alguien en el palacio nuevamente, pero también había una opción mucho más horrible, donde ella había decidido esconderse con Tsukuyomi cuando él dejó el país. Eso definitivamente sería algo que ella podría hacer y ya había encontrado el camino hacia él una vez antes, la probabilidad de que notara la pequeña reunión de lobos alrededor de su carruaje y decidiera investigar era demasiado alta para su comodidad. Una sensación de pavor le recorrió la columna vertebral, el lento goteo del agua helada a través de su sistema nervioso central. Si ella se hubiera escondido, no solo existía la posibilidad de que molestara a Tsukuyomi durante todo el viaje y durante los dioses saben cuánto tiempo en la base de Yunokuni, sino que Kabuto también era muy consciente de que se habían llevado a Anko con él. Un Anko del que a Kabuto se le había ordenado específicamente mantener alejado a Jundo. Oh, estaba tan muerto. Orochimaru no solo estaría furioso porque su precio fue alterado por una entidad que Kabuto se suponía debía vigilar, sino que Tsukuyomi, la única persona a la que podía suplicar que lo salvara de la ira de Orochimaru si lograba persuadirlo lo suficientemente bien, estaría disgustado de que sus propias órdenes no se llevaran a cabo con ningún efecto real. Eso no mencionaba ninguna irritación que pudiera sentir dependiendo de cómo actuó Jundo durante el viaje y considerando que estaba con Anko de todas las personas. Otro escalofrío le recorrió la columna. Esa era una combinación absolutamente impía que no le desearía a nadie. ¿Era demasiado tarde para buscar opciones de empleo alternativas? Escuchó que Umi no Kuni era agradable en esta época del año. Con más de 40 años siendo un Jinchuriki, Rosy de Iwa habría sido un enemigo formidable incluso para algún shinobi de rango S. Ese poder no había sido rival para el poder de Dios. Pain regresó a la sala de sellado principal del Gedomazo, dejando caer negligentemente el cuerpo inerte de un Rosy inconsciente en el centro del círculo de sellado. Por lo general, los demás miembros de Akatsuki se unían desde lejos, proyectándose tanto a sí mismos como al Jinchuriki hacia la habitación cavernosa alojada debajo del suelo de Aime. Pain realmente no había estado de humor para eso. Kakuzu y Idan todavía tendrían que unirse de esa manera, demasiado lejos para ser llamados razonablemente para un sellado, pero con el cuerpo del Jinchuriki presente ante el gran Gedomazo, el proceso debería ir mucho más suavemente. Los sellos cruzaban el tiempo y el espacio, esa era la naturaleza de su existencia, pero no era poca cosa enviar el chakra de un Biju entero, y uno como el Yombi, a mitad de camino en las filas de los Biju, nada menos, a través de las naciones elementales hasta el sello previsto. Aún así, esa facilidad iba a ser contrarrestada por la falta de mano de obra que tenían para realizar el sellado en sí. No era raro que los shinobi dieran sus vidas en el proceso de sellar Biju normalmente, el esfuerzo de tales tareas no era poca cosa, y fue por esa razón que Pain utilizó a casi una docena de shinobi de rango S para dividir y asumir la carga. En ese momento no tenían ese lujo. Iban a tener que ir despacio y con cuidado. Disminuir la velocidad ayudó un poco, pero era un equilibrio delicado porque cuanto más durara el proceso de sellado, más agotados estarían los participantes.
Tendrían que ir lo suficientemente rápido para evitarlo y, al mismo tiempo, lo suficientemente lento para que el delicado proceso de sellado no se estropeara y ninguno de los participantes resultara herido, lo que retrasaría el proceso de sellado o lo interrumpiría por completo. Ese era el trabajo de Penn. Solo él era capaz de supervisar adecuadamente el sellado para notar tales problemas, pero ese también fue el mayor recorte a la mano de obra que tenían disponible para gastar en esta tarea. Él solo dirigió el sellado, el trabajo real de la tarea quedó en manos de los otros miembros de Akatsuki. Esto no fue un problema cuando había otros 9. Ahora eran 4 y 2 de ellos no estaban presentes físicamente. Para ser sincero, Pain no sabía realmente que también saldría todo esto. Funcionaría, por supuesto, él era un dios y así lo había ordenado, pero el precio, eso era algo que escapaba por completo incluso a su conocimiento. Había una buena posibilidad de que ninguno de los otros miembros de Akatsuki pudiera realizar otro sellado durante algún tiempo después, por no hablar de lo bien que podrían rastrear o capturar a su propia presa. Era mucho más difícil capturar que matar y los Jinchuriki eran conocidos por no poder hacerlo sin un esfuerzo titánico. Eran, después de todo, las mayores armas de guerra que existían en la actualidad. Pero ese era un problema para otro día. Él continuaría reuniendo a los Jinchuriki personalmente si era necesario, aunque detestaba seguir dejando su ciudad de lluvia tan expuesta. Tras detenerse en el pulgar derecho de Gedo Mazo, Pain respiró profundamente para centrarse. Los demás miembros de Akatsuki, aquellos que acudirían a su llamado, no necesitaban ver la irritación en el rostro de Dios. No era propio de un dios perder la compostura, pero las acciones de los mortales eran frustrantemente hábiles para causarle dolores de cabeza últimamente. Conan, que ya esperaba en su posición sobre el dedo medio derecho, ni siquiera se inmutó cuando él regresó, ni alzó la voz mientras él se calmaba. Sin embargo, eso no le impidió saber exactamente lo que estaba diciendo. No hacían falta los ojos de Dios para ver las palabras que ella proyectó con tanta claridad en la penumbra de la caverna. Esto se debe a que tomamos atajos. No se equivocaba. Encontrar ciudadanos de Ame, o al menos shinobi que habían desertado a Ame por cualquier razón, con el potencial de alcanzar el rango S, habría llevado mucho tiempo y lograr encontrar y entrenar a suficientes de ellos para llenar la organización habría llevado aún más tiempo, pero era absolutamente posible. Todo era posible cuando uno era Dios, y habría tenido resultados mucho mejores. Ellos, él, no lo habían logrado, y estos fueron los resultados. Pain agradecía el silencio que ella guardaba, para que la acusación que salía de sus labios no llegara a sus oídos. Por supuesto, no esperaba nada más de su más antigua y única amiga. Ella era demasiado leal como para sacar a relucir algo así de una manera que pusiera en duda su divinidad, incluso antes de que los demás estuvieran presentes. Cuando hablara, y lo haría más tarde, en la privacidad de los pisos superiores de su torre, sería muy cuidadosa con las palabras, como consejera. No era algo que él le hubiera exigido en ningún momento, pero ella lo había hecho desde que él se hizo cargo de Akatsuki y él realmente lo apreciaba. Sería mucho más difícil para él concentrarse en sus objetivos cuando su amiga más querida, la única otra miembro sobreviviente del Akatsuki original, expresara abiertamente sus dudas. Su apoyo en esto ha resultado invaluable a lo largo de los años. Tras asentir con la cabeza, con la esperanza de que transmitiera en silencio su agradecimiento, pasó unos segundos más haciendo girar el anillo en su pulgar derecho. Los anillos eran las marcas de los miembros de Akatsuki, representaban todo lo que Akatsuki era. Sentir el frío metal en su piel nunca dejaba de ayudarlo a centrarse. Ya se había demorado bastante. Era hora de sellar el yombi. Vaya, llovió mucho menos de lo habitual, observó Kisame. Sabía, siendo realista, que ni siquiera en un lugar con un nombre como Ame no Kuni podía llover todo el tiempo. Era inevitable que hubiera días despejados, aunque, como era de esperar, serían poco frecuentes. Aún así, era decididamente extraño ver la ciudad de Ame sin una sola nube en el cielo y se preguntó cuánto tiempo duraría eso. Ciertamente nunca había visto cielos azules sobre la ciudad de cemento y metal de Penn. Diablos, incluso la lluvia parecía seguir un horario fijo. Era muy extraño, pero cuando eras un tiburón hombre ambulante aprendías a acostumbrarte a los sucesos extraños que sucedían a tu alrededor. De todos modos, no era como si estuviera en condiciones de hablar. Muy bien, Sameada, parece que lo encontramos. La espada en su espalda emitió un sonido que transmitía impaciencia y decepción. Sí, lo sé. Tu idea era genial, pero al final no la necesitamos. Podemos guardarla para la próxima vez. Se quejó de nuevo, pero volvió a dormirse. Sacudiendo la cabeza, Kisame reanudó su caminata hacia el pueblo.
¿Era solo él o el horizonte de Ame se había encogido significativamente mientras él no estaba? ¿Dónde estaban las torres? Ahora que lo pensaba, también parecía extrañamente colorido. Alegre, incluso, en un grado que no creía poder atribuir únicamente a la falta de cielo nublado o lloviznas casi constantes. Esta era Ame, ¿verdad? El sonido de los caballos detrás de él le llamó la atención y el hombre tiburón sonrió por su suerte. No había necesidad de buscar a alguien para asegurarse de que iba por el camino correcto, alguien finalmente venía a buscarlo. Ya era hora. Entrecerró los ojos y miró a lo lejos, y distinguió el carruaje que se acercaba a paso firme. Iba demasiado rápido como para ser considerado casual y probablemente llamaría la atención, pero era lo suficientemente lento como para sugerir que tenía prisa y no que se trataba de una emergencia. Bueno, también parecía un buen ritmo para los caballos. Tal vez se trataba simplemente de mantenerse lo suficientemente reservado para evitar cansarlos demasiado. Kisame no podía decirlo, nunca se había preocupado realmente por los caballos cuando podía correr más rápido que ellos. Supuso que el sentido de ellos, entonces, sería no tener que correr. Ser llevado a su destino tenía cierto atractivo y si estaba en un carruaje como este con otra persona conduciendo, tampoco podía perderse. Quizás no sea una mala idea para viajes futuros. Pero si alguien iba en un carruaje, las posibilidades de que fuera un shinobi eran bastante bajas, así que probablemente esa era la mejor suerte que Kisame podía tener. Era menos probable que los civiles lo reconocieran, bueno, como un shinobi rebelde, de todos modos. Su apariencia era bastante distintiva y era mucho menos probable que armaran un escándalo. Eso significaba que debería ser bastante fácil confirmar que estaba en el camino correcto y que la ciudad claramente no Ame a la que se estaba acercando era de hecho la Ame que estaba buscando. Algo en sus entrañas comenzaba a decirle que no lo era. El carruaje se acercaba cada vez más y la sensación de que se había equivocado también crecía. Estaba bastante seguro de que reconocía a esos conductores y, si la memoria no le fallaba, aunque a menudo no era así, los que iban en ese carruaje eran lobos sin máscara. A menos que llevaran a Mikoto a Ame, lo que significaba que estaba en muchos problemas con la mujer, no podía pensar en ninguna razón para que se dirigieran hacia allí. Mierda. Los conductores de los carruajes también parecieron reconocerlo, porque empezaron a detener los caballos y se detuvieron con facilidad justo a su lado. Los ojos de los lobos brillaban con diversión y no poco de compasión. Las posibilidades de que Mikoto estuviera en ese carruaje habían aumentado considerablemente, lo cual era bueno y malo a la vez. Bueno porque nunca era malo ver a Tobi y malo porque estaba destinada a estar enojada con él. Eso también tuvo sus partes buenas, pero tendieron a ser superadas por las negativas. Principalmente porque estaba enojada con él. Tendría más posibilidades de disfrutarlo si esa encantadora ira suya estuviera dirigida a otra persona. Uno de los lobos se bajó del asiento del conductor y golpeó suavemente la puerta antes de meter la cabeza. Mantuvieron la voz baja, pero Kisame estaba absolutamente seguro de haber escuchado su nombre allí. Quizás su suerte no fue tanta después de todo. O tenía una carrera alternativa. La de adivino. Quizás ambos. Entre sus brazos cruzados, su cadera ladeada, su pie golpeando el suelo y el prominente ceño fruncido que tiraba de sus labios, era fácil ver que Mikoto no estaba nada contenta en ese momento. Con solo una mirada, Kisame no entendería por qué estaba tan irritada como lo estaba, ser apartada de sus nuevos amantes para lidiar con alguien la pondría de mal humor, pero no necesitaba saber las razones para reconocer el estado. Saber qué tipo de espada hacía no era necesario para entender el hecho de que alguien se estaba desangrando, aunque sí ayudaba cuando ibas a curarlo. Por supuesto, seguir ese ejemplo significaba que Kisame estaba un poco en desventaja en cualquier intento de arreglar las cosas incluso antes de empezar, pero generalmente asumía que ese era el caso de todos modos. En realidad, es lo normal. No sería la primera vez que no comprendía del todo por qué se suponía que debía disculparse, pero eso tampoco lo había detenido en ninguna de las otras ocasiones. Honestamente, a esta altura ya estaba bastante acostumbrado. Por otra parte, no estaba seguro de haberla visto alguna vez tan enojada con él. Sin embargo, estaba seguro de que nunca la había visto con ese atuendo. La seda negra de su túnica la abrazaba con fuerza cerca de la parte inferior, donde estaba bastante corta, para gran disfrute de Kisame, pero la parte superior parecía colgar suelta alrededor de sus hombros y descender hacia un valle que él sabía que probablemente nunca tendría la oportunidad de ver por completo, y mucho menos explorar. El koi bordado en hilo rojo brillante también estaba muy bien hecho, notó distraídamente.
Una señal de que la pieza era de muy alta calidad, pero estaba mucho más interesado en lo bien que complementaba su piel pálida y una figura de la que casi todo Akatsuki se había enamorado, o al menos había sentido lujuria. Él se movió incómodo bajo su mirada, principalmente para ocultar la evidencia de cuánto apreciaba la forma en que su hermoso rostro expresaba ese desagrado hacia él. A veces realmente tenía que preguntarse cuál era la mayor maldición. Ese cuerpo extraño que los dioses le habían puesto en la espalda o sus gustos peculiares que siempre lo tenían a la defensiva. Rara vez se le cruzó por la mente la idea de que pudieran ser ambas cosas. Los dioses no podían ser tan crueles, ¿o sí? Quizás podrían. Ah, Toby, qué bueno verte. Sonrió nerviosamente, esperando que sus labios al menos se curvaran hacia arriba ante su saludo. No hubo suerte. Kisame. Salió más como un siseo que como cualquier palabra y con el veneno que goteaba de él estaba medio convencido de que se había estado presentando con un improperio particularmente vil durante todos estos años sin saberlo. Se rascó la nuca tímidamente. ¿Sí? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Te envié a Ame hace casi 2 semanas. Entonces esa ciudad de allí, movió la cabeza hacia atrás para indicar la ciudad que esperaba que fuera Ame, pero no rompió el contacto visual con el furioso Uchiha. ¿No es Ame? Casi podía saborear la frustración que ella liberó en ese suspiro. Entonces tomaré eso como un no. Por los dioses. Mikoto sacudió la cabeza con resignada exasperación. ¿Qué demonios iba a hacer con él? Realmente tenía buenas intenciones, estaba absolutamente segura de eso, pero ni siquiera Kakashi la frustraba tanto como este tiburón. Eso por sí solo sería impresionante si no fuera tan irritante. Kisame, empezó a decir lentamente, con paciencia, como si le estuviera hablando a un niño pequeño. Ya estamos en Yunokuni. Esa es la capital, era Yonsenki de Nichi. Eso fue algo así como un bocado, ella tendría que recomendarle a Naruto que lo cambiara cuando inevitablemente terminara tomando el control. Oh. Mikoto cambió su peso de una cadera a la otra, poniendo los ojos en blanco. Sí, Kisame, ops. Era lo mejor que podía decir en ese momento. Entonces Ame es... Mikoto ya estaba señalando hacia el este. Bueno, él supuso que era el este si ella estaba señalando a Ame y él estaba en Yunokuni. Estaba bastante seguro de que eso era correcto, aunque no del todo, antes de que pudiera terminar su pregunta. Ah, bueno, supongo que me desvié un poco del tema, ¿no? Quizás solo un poco, la diversión irónica volvió a aparecer en su voz, su irritación se desinfló un poco porque sabía que al menos él estaba tratando de hacer lo que ella le pedía. Realmente debería haberle pedido a Naruto que le dejara un lobo para que lo ayudara a guiarlo. Ya sabía lo malo que era para orientarse, así que esto también era en parte culpa suya. Entonces supongo que debería empezar a dirigirme hacia allí. Kisame se quedó callado en una pregunta, observando atentamente el rostro de Mikoto, tanto en busca de cualquier indicio de que eso era lo que ella todavía quería de él como porque, bueno, era un rostro muy bonito de mirar. No era de los que dejaba pasar la oportunidad cuando se presentaba. Te lo haré saber. El último Uchiha se giró para abrir la puerta del carruaje, una acción que garantizaba que Kisame no se movería de su lugar y que su atención permanecería firmemente en ella. Su curiosidad lo desafió un poco cuando la puerta abierta del carruaje reveló 3 cuerpos durmiendo en un nido de mantas y almohadas. Normalmente no habría comparación, pero estaba bastante seguro de que todos los individuos estaban desnudos y 2 de ellos eran mujeres. Kisame era un simple tiburón. Naruto-kun su voz cantarina hizo que los 3 temblaran en su siesta, algo que solo fue posible porque Mikoto había sido sacada del carruaje para lidiar con el pez perdido, y cuando no los sacó de los brazos del sueño, se inclinó para colocar un suave beso en su frente. Mikoto, necesidad, romper, Insaci, ble. Oh, cariño. Se rió. Ahora no, te necesito para otra cosa. Con un esfuerzo notable, los ojos amatistas se abrieron, entrecerrando los ojos ante la poca luz que lograba filtrarse en el oscuro santuario del carruaje. El daimyo de Nami no Kuni se movió bajo el mullido edredón negro hasta que logró liberar una mano para protegerse el rostro y miró a su alrededor. Kisame pudo ver el momento exacto en el que ambos lo notaron y lo reconocieron. La pausa entre ellos tampoco pasó desapercibida. ¿Kisame? Dijo el nombre del hombre tiburón, pero la pregunta sin duda estaba dirigida a la mujer apenas vestida, cuya mirada negra estiró el cuello para encontrarse. Sí, cariño, parece que se perdió un poco. ¿Qué querías que hiciera con él?
Naruto solo parpadeó una vez antes de acurrucarse nuevamente en el suelo cubierto de almohadas y ajustar ligeramente la manta sobre él. ¿Estás planeando usarlo para satisfacerte?, preguntó, aparentemente despreocupado por cualquier respuesta que ella pudiera darle. ¿Qué? Parecía absolutamente escandalizada mientras Kisame se animaba. No, absolutamente no. Los hombros de Kisame se desplomaron. Entonces envíalo a Ame o de regreso a Nami, simplemente no tengo espacio para él. ¿Qué? ¿No tienes espacio para 5 en ese carruaje? El hecho de que él necesitara volver al trabajo no significaba necesariamente que Kisame quisiera volver a trabajar. Tenemos 5. Casi como si hubieran convocado la pila de mantas, los tres se movieron hasta que una cabeza negra apareció para mirar con ojos carmesí a su alrededor. ¿Ya llegamos?, bostezó Kurenai. Kisame pasó unos segundos mirando a Naruto y a las mujeres que lo rodeaban antes de que sus hombros cayeran aún más hacia adelante. Amigo, se quejó. ¿Guarda algo para el resto de nosotros, quieres? Parece que simplemente estoy cubriendo el vacío, respondió Naruto secamente. Si quieres hacer algo de esfuerzo y seducir a alguien, eres mi invitado. Los dioses sabían que podía aprovechar la oportunidad para descansar. Los dioses también sabían que no había ninguna posibilidad de que Kisame pudiera lograr eso con ninguna de las mujeres en ese carruaje en particular, por lo que Naruto no tenía suerte. El cansado Naruto también lo sabía, por lo que volvió a dormir lo poco que pudo antes de que Mikoto volviera a subir al carruaje. Olvídate de los monstruos debajo de la cama, Mikoto era un monstruo en la cama y un día, cuando lograra escapar, iba a rastrear a quien había causado esto. Principalmente para preguntarles qué diablos estaban pensando y en parte para agradecerles. Anko nunca había estado tan tranquila como lo estuvo después de que Mikoto la atrapó. Principalmente porque estaba agotada, pero Naruto aprovecharía lo que pudiera conseguir en este punto. Una Anko tranquila y calmada era algo realmente raro. Se llama el ejercicio de la seda, explicó Temari, sosteniendo un pequeño cuadrado de tela suave. Y así es como enseñamos el control básico de los chakras a todos los estudiantes de la academia de Suna. No, Tayuya apartó de un golpe la mano que sujetaba la tela y levantó unas cuantas páginas de partituras. Se llama ejercicio de notas y es la forma en que entrenamos el control básico de los chakras con todos los estudiantes de la academia de Oto. Tsunami miró a las dos kunoichi y levantó una mano con vacilación antes de que el desacuerdo pudiera convertirse en algo más físico. ¿Qué es exactamente el chakra? Los dos parpadearon antes de volverse hacia la señora del palacio y luego hacia atrás otra vez. Bueno, supongo que deberíamos empezar con algo más básico, se dio cuenta Temari. Tayuya se quedó confundida. ¿Qué quieres decir con más básico? Ese es el primer día de la academia. ¿El primer día? Tienes que saber qué es el chakra antes de aprender a acceder a él o manipularlo. Temari levantó una ceja y cruzó los brazos. Es por eso que la teoría del shinobi ocupa casi todo el primer año. La cabeza de Tayuya se inclinó hacia un lado. Teoría, shinobi. ¿No lo tenías? La otra ceja de Temari se unió a la primera cuando Tayuya negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de eso. Empezamos el primer día con el ejercicio de tomar notas y si no lo hacías en una semana te reasignaban a los laboratorios. Eso parecía duro y un poco derrochador, pensó Temari, pero ¿qué sabía ella sobre Utogakure? Cada aldea hacía las cosas de manera diferente, esa debía ser una de esas diferencias. Bueno, supongo que si no eres apto para el estilo de vida shinobi, Orochimaru te necesita más trabajando en el laboratorio. ¿Trabajando? Tayuya tardó un segundo en reconocer dónde estaba el error de comunicación y luego corrió. Gerlo, no, te enviaron al laboratorio como participante de los experimentos que Orochimaru-sama estaba llevando a cabo en ese momento. Tsunami y Temari intercambiaron una mirada antes de volver a fijarse en Tayuya, quien no podía entender bien lo que pasaba en sus ojos. ¿Qué? ¿Qué pasa con ustedes dos? Tsunami se levantó de su asiento en la cama y abrió los brazos hacia la joven. ¿Qué? ¿Necesitas un abrazo, Tayuya-chan? Le ofreció. ¿Qué? ¡No! Se volvió hacia Temari en busca de ayuda, pero recibió una oferta igualmente confusa. Estoy aquí si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, Tayuya. ¿Qué diablos les pasa a ustedes dos? Estoy bien. Por alguna extraña razón, ninguno de los dos le creyó realmente. Un golpe sordo resonó en la habitación, atrayendo la atención de Ino del papeleo del clan hacia la matriarca de su clan dominante. ¿Kusama? Hina preguntó, dejando cuidadosamente el informe de ganancias de Yamanaka sobre el escritorio.
Con los fondos de los Uzumaki habían podido diversificarse un poco y comenzar un puñado de negocios muy pequeños en todo Konoha, apuntando más a la variedad y una amplia gama de mercados que a comprometerse con un área en particular con la esperanza de comenzar a traer algo de regreso a las arcas del clan. Fue un proceso lento y apenas estaban sobreviviendo con números negros, pero finalmente estaban haciendo progresos nuevamente. ¿Está todo bien? Estoy tan cansada de esto, gruñó la mujer, con la cara todavía clavada en la sólida madera del escritorio. ¿Yamanaka está respaldada por Uzumaki? ¿Por qué el progreso es tan lento? Probablemente porque, si bien los Uzumaki todavía tenían un gran estatus entre los clanes, tenían muy poca influencia sobre la población civil, de la que dependían sus negocios, pensó Ino. Sin embargo, se guardó esas opiniones para sí misma, no había necesidad de insultar a la mujer que estaba actualmente a cargo de su clan. Ino había aprendido con creces la lección con el hijo de esta mujer, gracias. Afortunadamente, Kushina continuó antes de que Ino se viera obligada a responder. Se suponía que esta era una forma rápida de ayudar a Naruto y demostrar que todavía había un beneficio en volver a unirse a la familia, no este proyecto interminable de reconstruir un clan más grande desde cero. Con un resoplido, Kushina se enderezó en su asiento. Sin ofender, Ino-chan, Ino se preparó mentalmente para sentirse ofendida. Pero estoy harta de este clan tuyo. Sin duda es una batalla difícil, Kushina-sama, convino Ino con neutralidad. La mujer en cuestión esbozó una pequeña sonrisa. Y ahí estás, actuando con tanta profesionalidad sobre el asunto, a pesar de los sentimientos que puedas tener. Realmente serás un gran líder de clan. He tenido muchas oportunidades de aprender y crecer, Kushina-sama. Ciertamente no llegué aquí por mi cuenta. En su mayoría, se debía a las cosas que Naruto había hecho, pero Ino no estaba dispuesta a incluirlo en la conversación. No había forma de saber en qué dirección podría ir eso. La sonrisa de Kushina se ensanchó. Si puedo lograr que Naruto sea la mitad del líder del clan que tú serás, entonces sé que los Uzumaki estarán bien. La sonrisa desapareció. Y eso es parte del problema. Señora Kushina, estoy pasando todo este tiempo con los Yamanaka y tratando de poner en orden a los Uzumaki en lugar de enseñarle a Naruto lo que necesita saber. Todavía está ganando experiencia como kunoichi, pero realmente debería comenzar a dejar que se acostumbre a administrar el clan lo antes posible. Eso suena razonable. Lo que quiero decir, Ino-chan, es que he terminado. Kushina-sama. Ino tenía alguna idea de lo que esto podría significar, pero casi no se atrevió a esperar tener razón sobre las intenciones de Kushina. Estabas a cargo de todo antes de que yo llegara, no muy bien, dada su situación financiera, pero se las arreglaban. Y estoy segura de que puedes continuar sin mí. Lo que haya invertido en esos negocios tuyos, quédatelo. ¿Podemos llegar a algún tipo de tributo regular a los Uzumaki cuando estés más en forma o un acuerdo para venir a ayudar? Kushina se detuvo, otra idea tomó protagonismo en su mente. No, tú y Naruto pueden llegar a un acuerdo. En el futuro, ustedes dos serán los líderes de los clanes, es lo correcto. Le daré algunos consejos y luego dejaré que ustedes dos lleguen a un acuerdo, estoy seguro de que Inoichi también estaría de acuerdo con eso. Si eso es lo que cree que es mejor, Kushina-sama. No le costó mucho esfuerzo mantener esa neutralidad cuidadosa mientras Ino por dentro vitoreaba triunfante. Por fin, libertad. Bueno, no del todo, pero sin duda más de lo que su clan había disfrutado durante algún tiempo. Sería bueno poder volver a tomar decisiones sin tener que detenerse y consultar con Kushina, y obtener su aprobación, cada vez que quisiera hacer algo por el clan. Sí, creo que esto funcionará mucho mejor. No pases por alto a tu padre en busca de consejos, pero en lo que a mí respecta, el Yamanaka es tuyo de nuevo, Ino-chan. Kushina se levantó de su silla, sintiéndose más libre que desde que se había enfrentado por primera vez al clan Yamanaka como vasallos de los Uzumaki. Por supuesto, Uzumaki-sama. Espero que la instrucción de Naruto salga bien. Los buenos deseos de Ino fueron recibidos con una brillante sonrisa por parte de la matriarca Uzumaki. Estoy segura de que así será, Ino-chan, gracias. Y sin mirar atrás, Kushian prácticamente huyó de la oficina para disfrutar de una tarea monumental menos en su agenda. Ino no perdió un segundo. Tan pronto como Kushina estuvo fuera de la vista, saltó del escritorio y se dirigió a buscar a su padre.
Había demasiadas cosas que necesitaba hacer ahora que Kushina no estaría constantemente mirando por encima de su hombro, y con su decisión de dejar que Naruto resolviera cómo funcionaría el vasallaje de Yamanaka en el futuro, no tenía que preocuparse de que Kushina apareciera y tomara su trabajo para el antiguo clan Uzumaki. Su padre, como era de esperar, estaba en la casa de huéspedes donde él y su madre se habían instalado después de cederle el control del clan Aino cuando todavía estaban enemistados con Naruto. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces, era difícil creer que en realidad no había pasado tanto tiempo. Su alegría debió haberse reflejado en su rostro y evidentemente lo tenía a la defensiva. La partida de Kushina de Yamanaka me importa de nuevo. Naruto se encargará de los detalles del vasallaje a partir de ahora. Fue directo a las buenas noticias, en realidad no era tan importante en este momento, pero necesitaba al menos una comprensión básica de lo que estaba pasando si iba a poder ayudarla con lo que necesitaba hacer. ¿En serio? Estaba comprensiblemente sorprendido, pero no había tiempo para celebrar. Tsume, ven a visitarla. Tenemos que empezar a trabajar con los Inuzuka de inmediato. Dio sus órdenes de la forma más concisa que pudo en ese momento. Voy a ver a Hinata con los Hyuga, debería volver pronto. Parpadeó ante la urgencia de sus palabras, pero una sonrisa rápidamente se extendió por su rostro. Esa era su princesita. Inoichi estaba muy orgulloso. Lo que tenía a su favor Takigakure no Sato, y que muchas de las aldeas más grandes habían olvidado o simplemente ignorado por completo, era el hecho de que estaba, ya sabes, realmente escondida. Algunas de las otras aldeas más grandes eran un poco difíciles de alcanzar, Tsunagakure ganó esa competencia claramente, pero todos sabían dónde estaba. Ningún forastero sabía realmente dónde estaba Takigakure. Había una idea general, por supuesto, de un área de aproximadamente 1 kilómetro de ancho donde los shinobi estaban bastante seguros de que se encontraba la aldea, pero nadie lo sabía con certeza. Es cierto que una buena parte de eso se debió a que nadie lo había buscado con tanto ahínco. Con unas pocas excepciones, en bandas de bandidos errantes que habían oído hablar del agua del héroe y la querían, o en otras aldeas menores que querían empezar a eliminar a la competencia futura, la mayoría de los grupos simplemente no pensaron en Takigakure. Y, para ser sinceros, no tenían ningún problema con eso. Entre el agua de los héroes y la posesión de Nanabi, estaban bastante seguros de su fuerza y se podía esperar que pudieran contener a cualquier agresor el tiempo suficiente para que sus aliados los alcanzaran, por lo que no corrían ningún peligro y no había ningún otro país menor que pudiera igualar el hecho de que Taki era el único con un Biju propio. Al no haber ningún Biju sin reclamar deambulando por ahí, había pocas posibilidades de que alguna de las otras aldeas menores pusiera sus manos en uno, por lo que Taki se sentía bastante cómodo en su lugar como la más grande de las aldeas menores. El hecho de que estuvieran aliados con Konoha, posiblemente la más fuerte de las aldeas, considerando que nunca habían sido derrotados, bueno, no había escapado a la atención de nadie a lo largo de los años. Nada de eso realmente le importaba a Warane en ese momento, su atención se concentraba principalmente en el hecho de que no sabía cómo encontrar el maldito lugar para llevar a cabo las órdenes de Akunaki, lo que significaba que básicamente estaba deambulando por el área donde debería haber estado Takigakure y esperando que uno de ellos se acercara a él antes de que llegaran los shinobi de Iwa. Sin embargo, no sabía en qué estado estaban ni a qué velocidad iban, por lo que no había forma de saber cuánto tiempo tenía realmente antes de que llegaran aquí. No estaban aquí ahora, así que si los shinobi de Takigakure querían mostrarse ahora, eso sería genial. Si hubiera alguno cerca, debería haberlo detectado. Había recibido entrenamiento Anbu y eran una aldea pequeña con solo 1 o 2 Jounin a su nombre. Nada aquí debería poder sorprenderlo. Pero si no los detectó, eso significaba que estaba en el lugar equivocado o simplemente se habían visto obligados a agacharse para no localizarlos cuando intentaron moverse. Oh, espera. Entonces, tengo un mensaje que debo entregar, pero probablemente no quieran que sepa de dónde vienen, así que voy a retroceder 3 kilómetros por donde vine y esperaré 1 minuto antes de regresar para darles tiempo de ubicarse, o lo que sea. Para ser completamente honesto, Warane se sintió bastante estúpido hablando así al aire.
Con suerte, había shinobi de Takigakure lo suficientemente cerca para escuchar eso y que trabajaran con él en esto, o de lo contrario se sentiría realmente estúpido. Por supuesto, la opción B era simplemente hacer un alboroto y esperar que eso los atrajera, pero estaba seguro de que ni Akunaki ni Tsukuyomi apreciarían mucho ese curso de acción. Bueno, no, tal vez la opción B era regresar y asegurarse personalmente de que los Iwa Shinobi tardarán un tiempo en llegar aquí para ganar más tiempo, o tal vez solo matarlos para que ya no hubiera Iwa Shinobi en Taki no Kuni y luego su misión estuviera, técnicamente, completa. Había advertido con éxito a Taki sobre los Iwa Shinobi en Taki, si no hubiera Iwa Shinobi en Taki y no les advirtió. Ya sabes, porque no estaban allí, así que no había nada de qué advertir. Estaba bastante seguro de que, matemáticamente, eso se igualaba de alguna manera. No estaba exactamente seguro de cómo, pero le dio algo en qué ocuparse ya que, fiel a su palabra, viajó 3 kilómetros de regreso, se detuvo por un minuto y regresó al claro cerca de la enorme cascada de la que Taki no Kuni tomó su nombre. Warane no estaba seguro de por qué la capital no estaba por aquí, a menos que el constante rugido de la cascada se hubiera vuelto demasiado molesto para los nobles del país, lo cual era, honestamente, la razón más probable ahora que lo consideraba, pero si la capital de Taki no Kuni no estaba por aquí, entonces seguramente Takigakure no Sato tenía que estarlo. Bueno, en realidad eso no cuadraba del todo y Warane frunció el ceño detrás de su máscara. Todos, con lo que se refería principalmente a los shinoi de las aldeas más grandes, aceptaban que la aldea estaba en algún lugar cerca de aquí, pero eso por sí solo probablemente era un razonamiento perfectamente válido para que no estuviera aquí. Bueno, sea como fuere, lo que había allí en ese momento era un par de Taki shinobi. Chunin, por lo que parecía. Oh, bien, Warane suspiró aliviado. Necesitan un buzón o algo así. Una campana, tal vez. Ponerse en contacto con Taki es un fastidio. La gente que queremos que se ponga en contacto con nosotros sabe cómo hacerlo, respondió uno de ellos, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, lobo? Las palabras fueron lo suficientemente valientes, pero estaba claro en los ojos de ambos shinobi Taki que estaban más que un poco nerviosos por la presencia de las fuerzas de Nami aquí en su propio país. Eso era justo, los lobos tenían una reputación muy particular cuando se trataba de los países menores. Hay un escuadrón de shinobi de Iwa en el bosque, Warane señaló con el pulgar por encima del hombro hacia atrás. Pensamos que querrías saberlo con antelación, suponiendo que no los esperabas, claro está. Los shinobi de Taki intercambiaron una mirada y se giraron hacia él. No puedo decir que lo fuéramos, aunque difícilmente puedo afirmar que sé todo lo que sucede cuando se trata del liderazgo de Takigakure. Al menos estaban aceptando lo que decía, pero era difícil no notar la sospecha que los rodeaba. Pero gracias por su consideración. Por supuesto, Nami y Taki se llevan bien con Inokuni, ¿no? Continuó, sin necesitar una respuesta. Es natural que cuidemos a los amigos de nuestros amigos. Sí, por su voz era evidente que el shinobi Taki no estaba del todo de acuerdo. La expresión de su compañero decía que sentía exactamente lo mismo. Claro. Warane se encogió de hombros. Eso es lo que me dijo mi jefa cuando me envió a advertirte, tómatelo como quieras. Estaba a punto de darse la vuelta cuando se detuvo. Ah, y si terminas necesitando ayuda, bueno, puede que haya o no un grupo de lobos cerca en nuestro camino hacia el este, así que, ya sabes, no dudes en llamar a Inokuni o a sus aliados. Deberíamos estar lo suficientemente cerca para responder un poco más. Si hay un grupo de lobos dirigiéndose hacia el este. Exactamente. Su sonrisa se extendió más allá de la máscara de su voz. Llevaré el asunto a Shibuki-sama, él decidirá. Había un notable desagrado en sus palabras, pero eso no era asunto de Warane, así que ni siquiera consideró preguntar al respecto. Si te necesitamos, enviaremos un halcón con una cinta roja hacia Kagayakumachi. Deberías poder verlo si te diriges al este, ¿no? Warane repasó mentalmente lo que suponía que sería su camino. A menos que decidieran dejar a Sakura en Konoha antes de continuar hacia Kirigakure, su camino sería demasiado al este para poder verlo en un día. Era más probable que se quedaran en la frontera norte y luego bajaran por la costa hasta Nami para tomar un barco o hasta Shimono-kuni y atravesaran la bahía de Aran. Si se decide en el próximo mediodía, seguro. Iremos mucho más al este que al sur. Probablemente más de lo que debería compartir, pero si necesitaban llegar a los lobos a tiempo. Entonces, ¿sugerirías?
Arqueó una ceja para buscar información que Guarane le proporcionó con otro encogimiento de hombros. Bueno, supongo que si hubiera un grupo de lobos que se dirigiera mucho más al este que al sur en este momento, entonces sería bastante probable que vieran un halcón con una cinta roja dirigiéndose a la capital de Yunokuni, ¿no? Ella asintió una vez para demostrar que comprendía su sugerencia. Lo enviaremos allí, entonces. Por si acaso. Si hay lobos por ahí, se asegurarán de estar atentos. Se le ocurrió una idea repentina y se apresuró a añadir. Solo, ya saben, facilítenles a los lobos que puedan o no estar ahí afuera el poder localizarlos, ¿sí? No los ayudaremos mucho si no podemos encontrarlos. Lo consideraré. Probablemente eso era lo mejor que podía obtener de la Kunoichi, así que Guarane lo tomó. No era como si quisiera ver ese halcón de todos modos, preferiría continuar para ver cuántos de ellos había en Kirigakure en estos días. Sin embargo, por alguna extraña razón, tenía la sensación de que haría este viaje al menos una vez más. Maldita sea. Joder. No fue un buen comienzo para el escuadrón Midori y, a través de la propiedad transitiva, tampoco fue un buen comienzo para las fuerzas orientales de Iwa. Lo único bueno fue que las fuerzas del sur no se verían afectadas en absoluto, independientemente de cuánto se equivocaran Kokiri y su escuadrón. Esto no fue ningún consuelo. Arrastró a Fuburo hacia el costado de un árbol y lo apoyó contra él con todo el cuidado que pudo. Fue el único del grupo que quedó completamente inconsciente. Kokiri se dio cuenta al reflexionar sobre esa patada que había recibido, y, por lo tanto, el único que no pudo curarse. Inclinándose sobre la pierna del hombre, inspeccionó el corte y notó que había atravesado fácilmente la malla de alambre protectora que estaba entre la tela y que la herida era poco profunda. Lo suficiente para doler, sin duda, y el sangrado se convertiría en un problema si no se atendía durante demasiado tiempo, pero no había sido lo suficientemente profundo como para alcanzar algo vital. Kokiri sabía que no era un accidente. No es que tuviera dudas de que su agresora los hubiera matado si hubiera tenido la oportunidad, ella era absolutamente capaz de hacerlo, pero había sido a su favor que su único objetivo hubiera sido recuperar a la Kunoichi que habían capturado. Sus ataques solo habían sido para desviar su atención de la chica y hacer que fuera más difícil perseguirla. Si hubiera querido matarlos, sus movimientos habrían necesitado solo fracciones de segundo más cada uno, pero eso habría sido suficiente para que alguien pudiera haber encontrado su rumbo y reaccionar. Evidentemente, eso había sido un riesgo mayor del que la mujer había estado dispuesta a correr. Teniendo en cuenta que esa chica probablemente había sido una genin y la facilidad con la que la mujer había metido sus cosas en ella, probablemente era la instructora Jounin del escuadrón de chicas. Eso también explicaría en parte la actitud protectora. Para ser sinceros, probablemente tuvieron suerte de que no hubiera habido un jutsu que los golpeara. Las heridas que habrían sufrido por el ninjutsu de un Jounin habrían sido mucho más graves y no habrían tenido ninguna posibilidad de terminar esta misión. Kokiri también era consciente de que la suerte era más que estar cerca de la chica que la elección de ataque de Jounin. Habría estado lo suficientemente lejos como para esquivar el ataque y lo habría dejado cerca de su presa, pero ella había llamado su atención al hablar. No es algo muy propio de un shinobi, en realidad, debería haberse dado cuenta de que había una razón para eso, y luego se convirtió en una amenaza tal que ni siquiera había considerado el hecho de que tenían una cautiva. Todo eso había sido muy bien planeado y él no quería oír otra cosa. Ahora solo necesitaba averiguar qué demonios iban a hacer después de lo ocurrido. Si esa hubiera sido una Jounin Taki, no había visto ninguna banda en la cabeza, aunque había estado un poco más concentrado en el acero brillante que venía hacia él, y su genin, entonces la instrucción de Akatsuki ya había sido jodida por completo y Taki no solo probablemente no se pondría de su lado más tarde, sino que también estarían en guardia y se comunicarían con Konoha sobre el tema. Eso por sí solo sería suficiente para iniciar una nueva guerra mundial shinobi mucho antes de lo que Noki hubiera querido y eliminaría cualquier elemento sorpresa que esperaban usar para ponerse en una buena posición desde el principio. Si había algo que un shinobi odiaba era entrar en un conflicto en algo que se pareciera a la igualdad, especialmente cuando se trataba de algo como una guerra total. Si él y su escuadrón superaban esta mierda, había una gran posibilidad de que todos enfrentaran acciones disciplinarias cuando regresaran a casa. Es decir, si de verdad hubieran sido de Taki. Aún existía la posibilidad de que fueran Kusa o incluso shinobi no alineados. Eran casos raros, pero no inauditos.
Por su bien y el del equipo, realmente esperaba que lo fueran. También esperaba que no huyeran hacia Taki en busca de refugio, eso también sería malo para ellos. Maldita sea, toda esta situación estaba empeorando cada vez más. Deberían haber dejado las cosas como estaban y fingir que se iban a cumplir una misión en otro lugar. ¿Qué demonios creían que iban a obtener de un genin? Sin embargo, ese grupo había sido bastante grande en ese claro y todos eran muy rápidos. Tan rápidos como esa mujer, de hecho, y era completamente plausible que ella hubiera sido uno de ellos. Entonces, ¿quiénes eran y qué relación tenía la chica con ellos? Kokiri no tenía ninguna respuesta y realmente no le gustaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconoció la voz de Gaia y sin tener que apartar la mirada de la pierna de Fuburo. ¿Ah, sí? Su ceja levantada se notaba en su voz. ¿Ahora quieres escuchar mis sugerencias? Los oídos de Kokiri apenas captaron las suaves maldiciones que Gaia y murmuró en voz baja. Sí, se quejó. Ninguno de nosotros tiene idea alguna. No necesitamos ideas, dijo Kokiri encogiéndose de hombros. Terminó de atar las vendas y se puso de pie para enfrentarse al resto de su maltrecho escuadrón. Necesitamos seguir las órdenes. Seguiremos adelante según lo planeado y lidiaremos con las consecuencias a medida que surjan. Se miraron y se encogieron de hombros. Somos nosotros los que llevamos el peso, murmuró Lijo. Nosotros llevamos el peso, se hizo eco el resto. A veces las decisiones más simples eran las correctas. Solo el tiempo lo dirá. Los dioses sabían que los dedos de Kokiri estaban cruzados. Akishi tardó mucho más de lo que le hubiera gustado admitir, un tiempo vergonzosamente largo, si fuéramos completamente sinceros, en reconocer la sensación que tiraba de su conciencia. Sin embargo, tal vez se le podría disculpar por no haber percibido el leve indicio del padre cuando residía tan cerca de un santuario del sol activo. Ella no estaba dispuesta a hacerlo. Su primer pensamiento fue que podría ser una de las dos serpientes que había dejado con él en su palacio. Eso tenía sentido de inmediato. O bien había enviado a una de ellas para recopilar un informe sobre su progreso, proporcionar instrucciones adicionales o porque la necesitaba para alguna otra tarea. Quizás incluso necesitaba su consejo en asuntos de gran importancia, eso sería algo digno de alguien tan honorable como un gran anciano y algo que ella estaría encantada de proporcionar al futuro sumo sacerdote de O. Pero el sabor del aire era demasiado fuerte para ser una de las serpientes menores. Sí, eran hijos de O y habían pasado toda su existencia en el monte Aoji disfrutando de la luz del sol, pero incluso teniendo eso en cuenta eran pequeños y débiles, como pequeñas velas en la tarde. Esta sensación se parecía más a una hoguera encendida al anochecer, nada comparado con el sol de verano, pero que proporcionaba una luz y un calor considerables en el contexto de la noche. De hecho, si lo pensaba bien, tal vez la luz se parecía más a la de una luna llena en plena noche. Los pensamientos sobre la luna, por supuesto, solo la dirigirían hacia una sola persona y Akishi encontró toda su forma congelada como si la quietud repentina le facilitara confirmar la fuente de este sentimiento. No puede ser, ¿no? ¿Qué podría estar haciendo allí? Su cuerpo giró para enfrentar mejor la sensación distante, pero no podía deshacerse de la certeza que impregnaba su pecho humano de que este era el sumo sacerdote, tan cerca del primer templo de O que el mundo mortal había visto en milenios. Un repentino nerviosismo le recorrió la cola mientras el miedo se acumulaba en su estómago. ¿Había cometido un error en alguna parte? ¿No estaba progresando lo suficientemente rápido? Tal vez su falta de actualizaciones periódicas le había hecho suponer que había fracasado y que, por lo tanto, había venido a completar la tarea él mismo. Ese último pensamiento convirtió la sensación de incertidumbre en un escalofrío que le recorrió las escamas y una frialdad que se apoderó de unos hombros aún desconocidos como una capa. ¿Acaso su falta de fe en los hijos de O había llegado a tal extremo? ¿Era posible que su opinión sobre ellos fuera más baja de lo que evidentemente era? ¿Y si realmente era tan baja, lograrían sus acciones elevarla? No podía pensarlo así. Él ya había aceptado asumir el papel de sumo sacerdote si ella tenía éxito, así que eso iba a suceder. Pero, ¿no había elegido una serpiente, no? ¿Realmente honraría su palabra y asumiría un manto que obviamente no deseaba asumir? Ese era un agujero profundo y oscuro al que realmente no debería entrar. Pero si no era ninguna de esas cosas, ¿qué otra cosa podría ser? Tal vez él tenía más fe en ellos de lo que había dejado ver y esperaba que ella ya hubiera completado su tarea. Si bien había una ligera preocupación de que en realidad aún no hubiera terminado, permitió que la breve sensación de pensar que él realmente podría creer en ella inundara su cuerpo, y luego descartó rápidamente la idea como una fantasía.
No había forma en todos los infiernos que los humanos pudieran imaginar que él realmente creía tanto en sus habilidades como para haber asumido que ella estaba acabada y comenzar a dirigirse hacia su país que la esperaba. Era un pensamiento agradable, por supuesto, pero demasiado alejado de la realidad como para que ella lo considerara honestamente. Pero, ¿por qué otra razón habría venido por ese camino? Tenía que ser por ella y por sus acciones aquí en Yunokuni, ¿no? ¿Había alguna otra explicación disponible? Durante más tiempo del que probablemente debería haber considerado usar algo de su sangre almacenada para llamar al grano en busca de más ayuda para cumplir con su tarea. Dudaba que su padre la ayudara en esto, su voluntad, no su habilidad. Nunca su habilidad, e incluso si lo hiciera, el sumo sacerdote estaba destinado a estar disgustado. Todo sería en vano si él decidía que ella no había sido capaz de hacer lo que le pidió. La prueba era para ella, después de todo, no para Grano. Tampoco sabía qué le pediría a Grano que hiciera para avanzar rápidamente con sus planes de apoderarse de este país, y cualquier cosa que hiciera tan apresuradamente probablemente crearía complicaciones adicionales que volverían a sabotear sus esfuerzos. Incluso si se salía con la suya de inmediato y podía presentarle al sumo sacerdote el país que le había ordenado que asegurara para él, perdería toda credibilidad cuando esos mismos problemas se hicieran presentes ante él. Eso simplemente no era aceptable. Tampoco, reflexionó, el hecho de que todavía estuviera trabajando en ello. Incluso si no podía pedir ayuda a Ufor en ese momento, y en el caso de que Naruto no estuviera en camino, aún necesitaba acelerar sus esfuerzos aquí en Yunokuni para asegurar el país y, lo más importante, asegurar a su padre, su sumo sacerdote. Aquí sí podría tener que asumir un papel más activo en las primeras líneas de este proyecto para que eso suceda, incluso si tuviera que seducir personalmente a un miembro de la familia del daimyo para abrir algunas puertas nuevas por las que los demás pudieran pasar. Era más que desagradable para la serpiente anciana, pero en ese momento solo quería terminar con esto. Por supuesto, lo que realmente necesitaba era una forma de hacerse pasar por los miembros de esa familia real. Era una lástima que ninguno de sus sirvientes fuera un shinobi, ese enje suyo habría resultado muy útil. Un golpe en la puerta de madera del carruaje atrajo su atención de su muy necesario descanso y la devolvió al mundo de la vigilia. Mikoto finalmente había sucumbido a un cansancio saciado no hacía mucho tiempo, y los demás, que más o menos habían estado durmiendo la siesta en breves turnos mientras la mujer estaba ocupada en otras cosas, estaban ansiosos por aprovechar la oportunidad que se les presentaba para un descanso ininterrumpido. Un descanso del cual Naruto actualmente se encontraba siendo arrastrado. Maldita sea, sabía que era demasiado bueno para durar. Se aferró a una frágil esperanza de que, como la última vez, esto pudiera estar destinado a otra persona y él pudiera regresar a la dulce inconsciencia, solo para que ésta se desvaneciera cuando un bajo Tsukuyomi-sama se abrió paso a través de la puerta para llegar a sus oídos. Con un suave gemido, abrió los ojos y evaluó su entorno. Anko estaba parcialmente encima de él, pero parecía que solo tenía los pies. El resto de su cuerpo estaba tendido sobre Kurena y Katsuri, que habían tomado asiento en el suelo junto a él y parecían estar agarrando al Tokubetsu Jounin como una manta. Probablemente porque la mayoría de las mantas estaban enredadas alrededor de las piernas de Anko, como solía suceder. Eso explicaba cómo había logrado mantener el control de las suyas durante tanto tiempo. Había tenido suerte de que sus piernas las envolvieran sobre él. Mikoto, el adorable monstruo que recientemente había descubierto que era, había elegido acurrucarse en uno de los bancos en una posición que contradecía de manera tan inocente a la malvada e insaciable bestia que yacía en su interior que casi se rió. ¿Dónde había estado esa Mikoto que dormitaba pacíficamente durante el transcurso de su viaje? Con la seguridad de que era poco probable que su movimiento causara problemas con los demás ocupantes, Naruto se arrastró suavemente desde debajo de las piernas de Anko y se sentó contra la puerta. Una rápida comprobación le indicó que, milagrosamente, había logrado recuperar sus pantalones en algún momento y ponérselos antes de derrumbarse en el dulce abrazo del sueño. Extendió la mano para alcanzar la manija, abrió la puerta y se inclinó ligeramente hacia la nueva abertura para poder ver al lobo esperando pacientemente al otro lado. ¿Sí, niña?, preguntó antes de contener un bostezo. ¿Qué pasa? Mis disculpas, Tsukuyomi-sama, comenzaron. Pero ya llegamos. Pensé que preferirían trasladarse a sus habitaciones preparadas y aprovechar la ropa de cama más cómoda. Naruto tuvo que pensarlo un momento. Sonaba bien, muy bien, de hecho, pero también requeriría que se moviera, y eso era lo último que quería hacer en ese momento.
Al final, fue el hecho de que realmente debería tener un carruaje estacionado cerca de la base que estaban tratando de mantener en secreto lo que impulsó su decisión y con un suspiro le transmitió su agradecimiento a su lobo. Gracias, niño, saldremos en breve. Con un gesto de asentimiento, el lobo dio un paso atrás del carruaje, aunque se quedó allí hasta que Naruto cerró por completo la puerta de nuevo antes de irse a comunicar la decisión de su señor a los demás. Siempre había existido la posibilidad de que decidiera quedarse en el carruaje, de hecho, se habían hecho apuestas al respecto, así que además de informar a los demás qué esperar en los próximos minutos, sería una oportunidad perfecta para cobrar sus ganancias. Cuando regresó al carruaje con los bolsillos un poco más pesados, Naruto había logrado retirarse por completo de su santuario y reunirse con el resto del mundo. El lobo apenas pudo distinguir a un segundo Naruto mientras se deslizaban de regreso al carruaje. No lo cuestionó. Naruto bostezó nuevamente y le dedicó al lobo una sonrisa suave y cansada. Está bien, vámonos. Sí, Tsukuyomi-sama. Dudó un segundo. ¿Quería hacer un recorrido por las instalaciones o quería reservarlo para cuando tuviera la oportunidad de recuperarse? El lobo tuvo la oportunidad de observar el rostro de Naruto mientras deliberaba sobre las dos opciones. Lo que quería hacer era obvio, pero cuando llegó el momento no había forma de saber cuándo, si es que alguna vez, lograría recuperarse, especialmente con Mikoto cerca. Después de todo, los demás solo podían distraerla de él por un tiempo, y seguro que no era fácil. Parecía que su regreso al sueño tendría que esperar un poco. Su suspiro de resignación fue suficiente respuesta para el lobo, que asintió. Le diré a Ganju que sea breve. Naruto reunió la energía para esbozar una sonrisa un poco más grande que esperaba que transmitiera adecuadamente su agradecimiento. Gracias, niña. ¿Y esto te servirá de dormitorio, papá? Ganju abrió la puerta de golpe y señaló el pequeño espacio. No era para nada extravagante, pero parecía cómodo. Eso era todo lo que Naruto podía interesarse en ese momento. Afortunadamente, esta base temporal era bastante pequeña, especialmente considerando el alcance de las estructuras subterráneas habituales de Orochimaru, por lo que el recorrido solo había durado unos pocos minutos y Naruto sabía dónde estaba todo. El almacén, la cocina, donde se alojaban los lobos entre los turnos de guardia o de trabajo en la base y, lo más importante, sus aposentos privados. Lo que habrían sido pisos y paredes clínicamente fríos, estaban cubiertos por completo de alfombras pesadas y la cama que ocupaba la mayor parte de la habitación era en realidad solo una enorme pila de almohadas, cojines y una variedad de mantas de colores que se habían colocado juntas como un nido mullido. En este momento, Naruto estaba bastante seguro de que era lo mejor que había visto en su vida. Ganju, eres un salvavidas. El lobo en cuestión no sabía por qué, pero tampoco estaba dispuesto a rechazar ningún elogio por sus esfuerzos. No hay problema, espero que lo disfrutes. Oh, lo haré. Naruto estaba absolutamente seguro de eso. Avanzó a grandes zancadas hasta llegar al borde del nido y se dejó caer hacia adelante. Solo estuvo despierto el tiempo suficiente después de aterrizar para sentir que su clon bajaba suavemente a las mujeres que había recuperado del carruaje, sus cadenas tintineaban tan suaves como campanillas de viento. Entonces la oscuridad lo reclamó, arrastrándolo de regreso a su dulce olvido. No duró mucho. La luz lo inundó, el suave aroma de las flores en el aire y una superficie dura que reemplazaba su nueva cama. Abrió un solo ojo para confirmar. Sí, el jardín de Karura. Se le escapó un suspiro triste por la oportunidad perdida de experimentar la nada durante unas dulces horas, pero se incorporó de todos modos. Al menos su cuerpo tendría la oportunidad de descansar y le debía a Karura algo de tiempo privado, considerando que toda su atención había estado firmemente fijada en el mundo físico durante su viaje. Cuando entró en la sala del trono contigua a los jardines, se reveló una colección de aquellos a quienes les había colocado sellos, todos descansando en una colección de almohadas similares a las que Ganju había preparado. Naruto se dio cuenta de que el tiempo podría no ser tan privado como esperaba, o Karura había esperado, pero una sonrisa tiró de sus labios de todos modos. Siempre estuvo agradecido por la oportunidad de pasar tiempo con el extraño grupo de personas a las que llamaba su familia. Aunque eso le quitara el sueño, al final, fue un pequeño sacrificio y Naruto pagó el precio felizmente. Fin del capítulo.